crecer y acercarnos más a ti. Habla nuestras vidas, llena este tiempo de paz, alegría y bendición. Ayúdanos, Señor, siempre. Te pedimos también por la familia de cada persona que se reúne aquí, Señor. Te pedimos también por los hermanos que van a dar la prédica, siempre ayudándonos, guiándonos a través de ellos. Y ayudándonos a disfrutar este momento juntos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Ricardo, Dígame, hermano. voy a empezar con las canciones, por Sí, favor. sí. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Ok, voy a cantar el otro, hermano. Cristo me ama. Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, bien lo sé, que su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama. Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió, en mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, si soy fiel, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Ok, ok, ok. Muchas gracias, hermanito. Muchas gracias, hermanito, por las canciones que usted nos trajo ahora muy bonitas y también por el hermanito Emanuel que nos trajo la primera oración. Entonces, vamos a tener la primera predicación que nos la va a traer el hermanito Sebastián. Acá, Sebastián, acá, presente, presidente. Bueno, hermanos, para ¿puede empezar, prender la cámara, Sebastián, por favor? la cámara, ¿vale? Denme un Sí. segundo.
Ya, Gracias. ahí. Empecemos orando. Dios que estás en los cielos, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener un día más de vida, por darnos la oportunidad de aprender un poco más sobre tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los alimentos que hemos consumido el día de hoy, Señor, y te pedimos que seas tú el que otorgue palabras sabias en mi boca para que sobre lo que voy a hablar, Señor, sobre tu palabra, sea de entendimiento, Señor, y que a las personas que escuchen esto, Señor, se les quede algo. Bendice, Señor, mi vocabulario para poder hacer que esta clase sea comprensible, Señor, y no nos abandones a ninguno de nosotros. En el nombre de Dios, amado Jesús, Señor, te damos las gracias y te bendecimos. Amén. Bueno, Amén. hermanos, mi clase va a tratar principalmente sobre la confianza. Vamos a situarnos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 1. Muchos ya la conocen, la cual es la historia de David. Los espero para que busquen el capítulo. Bueno, Primera de Samuel, capítulo 17 dice, versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban en un monte, sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salía entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se le llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Ahí va su escudero delante de él. Bueno, eh, en esta lectura nos damos cuenta de que nos están relatando sobre la guerra que se estaba dando entre los filisteos y el pueblo de Israel. Ambos estaban a dos montes, y en medio de ellos había un valle en el cual fue donde se desarrolló esta guerra. Se nos indica que salió de entre el ejército de Filistea un guerrero, un filisteo, el cual su nombre se llamaba Goliat. Se nos indica como un hombre alto, robusto, que su armadura pesaba mucho, junto con sus espadas y sus lanzas. O sea, se nos describe a Goliat como un hombre fuerte, el cual sería muy difícil de derribar. Sigue diciendo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Aquí Goliat les está proponiendo al ejército de Israel. Les propongo un trato, vamos a ponerlo así. eh, una batalla. Usted me dará un hombre contra el que yo pelee. Y si ese hombre, ese guerrero que viene por su parte, me venciere, todo nuestro ejército, todos nosotros vamos a ser parte de vamos a pasar a ser su servidumbre, a servirlos a vosotros. Entonces, en el caso contrario, en el caso de que Goliat fuera más fuerte que el guerrero que Israel eligiera, los israelíes serían serían los siervos de Filistea. Ese era el trato de Goliat. Una batalla para ver quién se volvería el siervo de quién. Y sigue diciendo, déjame ver dónde voy, me perdí.
¿Por dónde era? Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Aquí se nos describe que después de que Goliat hiciera ese trato, les propusiera eso, todo el ejército de Saúl junto con el mismísimo Saúl tuvieron miedo. Eh, Tuvieron miedo de aquella propuesta que se les había dado. También se nos presenta el personaje de Isaí, junto con David y los hijos de Isaí. Entonces, David era el hijo de aquel hombre, Isaí, era el menor de sus 3 hermanos. Entonces, sigue diciendo, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto para el campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Entonces Isaí mandó a David, su hijo menor, al campo de batalla para revisar si sus hermanos mayores estaban bien, si les iba bien en la batalla, pero también le fue y llevó provisiones y vestimenta eh, para que no estuvieran desnudos, pues si se les rompía las vestimentas que traían. Sigue diciendo, y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Aquí se nos habla de que después de que David llegara al campo de batalla, preguntó para ver si sus hermanos estaban en un buen estado. eh, Se nos habla de que justo en ese momento de que David está hablando con ellos, sale Goliat de donde él estaba y les vuelve a proponer lo mismo, con las mismas palabras, pero con la única excepción de que esta vez aquella persona que lo oyó fue David. Entonces, ay, eh, mm, dame un segundo, ya. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían que aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá la casa de su padre en Israel. Entonces, todos los varones de Israel, al escuchar otra vez las palabras de Goliat, tuvieron miedo otra vez. Y entre ellos se hablaba de que aquella persona que venciera a Goliat sería recompensada con grandes riquezas por parte del rey Saúl, además de tener la mano de su hija. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incursizo para que provoque
a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Entonces, David fue y habló con aquellas personas que estaban difundiendo esos rumores de la recompensa por parte del rey Saúl, que no eran rumores, más bien eran las palabras del propio rey Saúl. Entonces, viendo que su hermano mayor, Eliab, lo vio hablando con estas personas, se enojó con él. Porque en esta parte creo que no se le describe, no estoy muy seguro. Entonces le preguntó, ¿para qué has descendido acá? ¿A qué viniste a hacer? ¿Y con quién dejaste esas ovejas? Tu responsabilidad. ¿Y por qué las dejaste allá solas? Entonces él le preguntó, David le preguntó a su hermano mayor, ¿qué mal he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Apartándose de su hermano y yendo con aquellas personas del ejército de Israel, les preguntó lo mismo. Sigue diciendo. Fueron oídas las palabras de que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y yo libraba de su boca, y yo lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incursizo será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Básicamente, aquellas palabras que David le dijo, aquellas palabras fueron referidas a Saúl, o sea, se la llevaron directamente al rey Saúl. Y básicamente el rey Saúl se quedó como si estuvieran en un videojuego. Entonces David apenas iba empezando el videojuego. Entonces David apenas iba empezando el juego, por así decirlo, y ya quería enfrentarse contra el jefe final. Entonces Saúl se le queda viendo como tú eres un niño, un muchacho, y él es un hombre grande, alto, fornido, que ha ido a la guerra desde su juventud, ha sido un guerrero de que era niño. Entonces él le dijo, tu siervo, David, eh, un cuidador de ovejas, cada que se acercaba un oso, un león, y se llevaba a uno de los corderos en su boca, iba tras él. O sea, lo perseguía hasta que lo alcanzaba y arrancaba aquel cordero, aquella oveja de su boca. Y si en el remoto caso, que no es tan remoto, en realidad es muy probable, de que aquel animal lo atacara, David lo mataba. Entonces David proclamó el nombre de Jehová. Cuando David proclamó el nombre de el rey de los judíos, entonces Saúl le dijo, ve. Lo envió al campo de batalla porque él sabía que Dios acompañaba a ese muchacho, o sea, a David. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David hecho de sí aquellas cosas.
y tomó su callado en su mano, perdón, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. O sea, Saúl le dio toda su armadura a David, pero como David se nos describe como un muchacho, esa armadura de bronce no le quedaba a él, era muy pensada debido a que él no practicaba ejercicios físicos de tal manera. No le quedaba eso. Entonces, David decidió dejar esa armadura a un lado y agarrar su onda, que era lo único que necesitaba para vencer a Goliat. Después de eso, fue al campo de batalla hacia donde estaba el filisteo, Goliat. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, como se había descrito previamente. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco porque era muchacho, y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne del cielo, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, Goliat viendo a un niño chiquito, rubio, que era hermoso, a Goliat le pareció un niño delicado. Le preguntó que si le veía, si tenía algún tipo de parecido con un perro para que le saliera con una onda, con palos, ¿no? Porque normalmente a un perro callejero se le trata así. Entonces, Goliat le dijo, ven a mí, y tu carne, su cadáver se lo daría a aquellas aves del cielo, o sea, las aves carnívoras, las carroñeras, y a las bestias del campo. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, en el nombre, pero no quiero leer bien para no equivocarme en esa parte. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. O sea, David se refiere a que un simple humano que se supone que destaca se quiere enfrentar a un Dios, a alguien que tiene el apoyo de un Dios, básicamente. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla. Y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro sobre la tierra. Entonces David le dice a Goliat, tú podrás venir con espada y jabalina, pero yo tengo a mi lado a Jehová. Jehová me entregará tu cabeza en mis manos, me entregará la victoria. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Básicamente, David le devolvió las mismas palabras que Goliat le dijo, pero solo que esta vez no sería solo el cadáver de David, sería el cadáver principalmente de todos los filisteos. Entonces le decía que cuando el filisteo, refiriéndome claramente a Goliat, se echó a andar para ir al encuentro con David, a luchar con David, David rápidamente bueno, sacó una de las piedras que ya había cogido del arroyo, ¿no? Ya se nos había descrito esa parte. Sacó una de esas piedras y con la ayuda de la onda, una de esas tirachinas, resorteras, le dio a Goliat en la cabeza, específicamente en la frente, más o menos por acá. Después de Goliat recibir ese impacto, él cayó en el piso, inconsciente. Dice, así venció David al filisteo con onda y piedra.
e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y lo cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Básicamente, después de que David lo haya dejado inconsciente, David lo remató. Agarró la espada del propio Goliat y lo mató con su propia espada, con el peso de la espada lo mató, le cortó la cabeza. Entonces, al ver los filisteos, el ejército contrario, el ejército enemigo, que su filisteo, su guerrero, eh, su soldado más fuerte que traían, fue derrotado por un niño pequeño, tuvieron miedo. Pensaron que ese niño era más que un niño. Entonces, no cumplieron con su parte del trato. No serían parte de Israel. A lo que quiero llegar, hermanos, es que a pesar de que David era un niño chiquito y se le tocó enfrentarse contra el jefe final, digámoslo así, él tuvo la confianza de que Dios le otorgaría la victoria, le otorgaría el honor de poder ganarle a ese guerrero tan fuerte. Básicamente a lo que quiero llegar, una pequeña conclusión de la conclusión, sería que si nosotros tenemos confianza en que podemos hacer algo, Jehová nos lo podrá conceder, nos lo podrá dar. Solamente si se lo pedimos con fe y creemos con fervor. Muchas gracias, hermanos. Esta ha sido mi clase y espero que haya sido de comprensión y se les haya quedado algo de lo que dije. Bendiciones, hermanos. Amén. Amén. Muchas gracias por esta clase que nos acaba de traer. Eh, si alguna persona, algún hermanito tiene algún comentario o alguna cosa que decir acerca de la clase. Pues yo quería decir, hermano, que la historia de David es uno de los ejemplos más bonitos de la Biblia, que pues podemos ver cómo a Dios no se le subestima, porque además de que pues obviamente que David era muy chiquito, pues derrotó a un gigante y pues esa historia nos recalca que pues para Dios no existe nada imposible, porque al fin y al cabo Él es el que tiene la última palabra siempre. Y pues muy bonita la clase que dio. Gracias. Amén, 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 amén. Y quiero, amén, no voy a decir más nada porque verdaderamente está un poquito. Bueno, entonces ahora viene a traernos la predicación, la segunda predicación, el hermanito Iker. Hermanito Iker, usted tiene la palabra. Perdona, hermano, ¿me puede Sí, ayudar? Sí, se me salió por el internet, se me salió de la clase de niñas y estaba esperando o- que terminaran de hablar para no interrumpirlo. ¿Si me puede ayudar? ok, ahorita mismo la llevo por allá. Ok. Iker, Sí, hermano. ya usted tiene la palabra. ¿No compartir? Ok. ¿Compartir pantalla o no? Sí, de hecho sí. ¿Sí? Mm, ok. Vamos a echar- Maestro, ¿me puede dar permiso para compartir pantalla? Sí, sí, eso es lo que le estaba preguntando. Eso mismo era lo que le estaba preguntando. Oh, ya usted sabe. Qué problema este madrastra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Ya puede ya, ya puede ya. Ok. Déjame checo. Y sí, sí lo puedo. A ver, a ver, a ver. Déjame algunas cosas. Mm, ok. Ok, ok, ok. Bueno, el título de mi clase es
hay que poner a Dios ante todas las cosas. Este título lo puse porque casi siempre cuando decimos, voy a adorar a Dios ahorita, antes, en ese tiempo, no es ahorita, se pasa mucho más largo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos apegamos a otras cosas, al celular, a la tecnología, a los juegos, a los amigos y a la familia. Pero no, debemos poner primeramente a Dios. Bueno, el- esta vez puse versículo base de la clase, que es algo nuevo, pero bueno. El que más, el versículo que más me enfoqué fue en Mateo 6:33, que es como el pilar de la clase. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, aquí nos dicen que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Y esto, ¿qué nos da a conocer? ¿Qué significa? O sea, que pongamos primeramente a Dios ante todas las cosas. Pero ¿cómo? Uno de los ejemplos sería Pablo, que Pablo puso siempre a Dios entre todas sus cosas, aunque lo encarcelaran, nada lo detenía. Iba a dar clases, iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar. Caminaba muchos kilómetros para poder dar la enseñanza de Dios. Y siempre ponía primeramente a Dios en todo. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué son estas cosas? Bueno, en otra traducción dice que, y en otra traducción, déjame ver qué dice. Algo de, bueno, en otra traducción dice que todas las cosas carnales serán añadidas. O sea, el dinero, la familia, em, el trabajo, la comida, los suministros, todo lo demás será añadido aparte, pero tenemos que primeramente buscar el reino de los cielos y todas las demás cosas carnales os serán añadidas, como el dinero, la economía, la comida, los suministros y así. Mateo 22, 37, 38 dice, Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu alma. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Aquí es un poco difícil de entender, a mí me cuesta un poquito, pero bueno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser. Dice que amemos a Dios, pero como que con toda tu alma y con todo tu ser, o sea, que lo amemos de corazón, que seamos como, dediquemos nuestra vida para Él. Nosotros existimos, no sé, nosotros, bueno, yo quisiera que en mi vida pudiera adorar a Dios y hacer lo que Dios quisiera. Entonces dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser. Nosotros amamos a otras cosas, por ejemplo, el celular lo amamos menos, ¿verdad? Lo amamos no tanto, digamos, como, o sea, no lo usamos siempre, usamos otras cosas. O sea que en este versículo nos explica, no tan detalladamente, pero nos explica que hay que amar a Dios ante todas las cosas. Hay que amar a Dios más que todo. Y dejar al lado lo que no esté haciendo algo y alejar todo lo que nos está alejando de Dios. Y dice que este es el primer y el mandamiento, es el primer mandamiento y el más importante. O sea, que este es el más importante. Este debe ser uno de lo que nosotros debemos seguir día por día, noche por noche, tarde por tarde. Este es algo que tenemos que cumplir, sea como sea, intentando. Bueno, acompáñenme a Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, no en las de la tierra. O sea,
pongan la mira en las, poned la mira en las cosas de arriba. O sea, que nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, pero esto a mí, ¿qué significa? Pues significa es como, significa que en vez de mirar las cosas de abajo, el celular, cosas así, dedicarle tiempo a Dios, dedicarle alabanzas a Dios, adoración, cantos, estudio, predicaciones. En vez de hacer las cosas carnales, da, ver el celular, ver la tele, ver, ver, ver programas, ver a la familia. Es más importante Dios que todo eso. Hay que poner en primer lugar. No en las de la tierra, dice al final. O sea, que no nos concentremos mucho en las cosas de la tierra, que nos concentremos mucho, mucho más en las cosas de cielo. Que eso sea nuestra prioridad de vida. Que eso lo tengamos que hacer siempre. Cada día orar, intentar avanzar a nuestra predicación, intentar ayudar a otros a que se acerquen a Dios. Y en sí un resumen de todo lo que vimos en la clase sería que habría que poner a Dios ante todas las cosas, porque si lo ponemos a Dios ante todas las cosas, van a venir cosas nuevas, van a venir cosas buenas. Y si no lo ponemos, van a venir cosas que nos van a perjudicar. Dios se va a enojar. Aunque Dios nos dé muchas oportunidades, sea muy bondadoso, no hay que aprovecharnos de eso, porque Dios nos da muchas oportunidades para que lo adoremos, para que no nos vayamos al infierno. Dios nos quiere y por eso es bondadoso con nosotros y nos da oportunidades. Bueno, esta ha sido mi clase, espero que les haya gustado. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias por la clase bonita esa que usted acaba de traer, que yo creo de que todos nosotros debemos saber de que tenemos que poner primeramente a Dios, cosas que, cosas que no hacemos, cosas que no hacemos, tenemos que poner primeramente a Dios. Eso es una cosa de que todos nosotros lo sabemos y ninguno de nosotros lo hacemos, ninguno de nosotros lo hacemos. Y eso deberíamos hacerlo, de poner primeramente a Dios. Está muy bonita la clase esa que nos acaba de traer, hermano Iker. Entonces, ¿quién tiene algún comentario? Yo, hermano, yo tengo un comentario. Cuando el hermano Iker habló de que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, no solo es una parte, sino que es con todo el corazón, toda nuestra alma. O sea que, hermanos, tienen que ustedes amarlo siempre a 100%, no solo, digamos, el 25 o el 50%, no, es siempre 100% porque Él es el que nos da las bendiciones, es el que nos da todo, el que nos da la vida, la salud, todo, hermano. Por eso nosotros tenemos que siempre estar amándole al 100%, no al 25, no al 50, sino que al 100%. Solo eso es, hermano. Ok, muchas gracias, hermano Christopher. ¿Quién tiene aquí alguna? No, vamos a pasar ahora entonces con la maestra, con la maestra, con la maestra Gloria de Colombia, que nos va a traer la clase en estos momentos. Muchas gracias, maestra Gloria. Buenas noches, gracias a usted, hermano Jesús, y a cada uno de ustedes. Que el amor y la presencia de Dios esté siempre en nuestras vidas. Bueno, con las niñas tuvimos unas clases muy buenas, espero igualmente que con los jóvenes también. Yo sé que así va a ser. Bueno, resulta que esta mañana pues escuchaba una alabanza muy bonita y se me ocurrió dar la clase referente a esa alabanza. Y
La pregunta es, ¿qué tan grandes son las maravillas que recibimos cada día de Dios? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todo lo que recibimos de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que Dios es un diseñador detallista que cuida cada uno de nosotros. Él cuida cada paso que damos, cada pensamiento, cada acción y Él nos corrige cuando nos debe corregir. Entonces les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué es lo más increíble que han visto en la vida real? ¿Qué es lo más increíble que han visto en la vida real para ustedes? A ver, cuéntenme a ver. ¿Qué es lo más increíble que han visto en la vida real? Díganme tal como sea, tal como han visto las cosas. A ver, Iker, te pregunto, ¿qué es lo más increíble que has visto en la vida real? Lo más increíble que yo he visto o que yo he sabido es que yo haya nacido. Muy bien, muy bien. A ver, Emanuel, ¿qué es lo más increíble que has visto en la vida real? Que te haya, Pues impactado. eh, un milagro de Dios de una persona que esté muy enferma, que le hayan detectado una enfermedad ya que va a morir y Dios le haya quitado esa enfermedad. Muy bien, Emanuel, muy bien. A ver, Ricardo, te reitero también la pregunta, ¿qué es lo más increíble que has visto en la vida real? Y a Fernando, si está ahí, también le reitero esa pregunta. En mi caso, yo, Ricardo, pues lo más bonito que he visto siempre ha sido el mar, como a pesar de que hay más mar que tierra, como tiene un cierto límite y no, pues no llega hasta, no nos tapa a todos nosotros. Como esa inmensidad que no tiene fin, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Y Fernando, ¿Fernando está ahí contigo? Sí, Fernando, ¿qué es lo más increíble que has visto en la vida real? Bueno, Las personas cuando las invitas a la iglesia, sí cambian mucho, su actitud y todo eso. hay un cambio total, ¿cierto? sí. Sí, cuando quieren cambiar de verdad, se nota ahí mismo. Bueno, cada uno de ustedes tiene una respuesta muy evidente, pues. ¿Y qué podemos notar? Que las maravillas de Dios no necesitan ser editadas, no. Las maravillas de Dios son demostraciones de su poder eh, que muchas veces desafían la lógica humana. Entonces vemos, ¿quién me lee el Salmo 139:14? Salmo 139:14. Salmo 139:14. ¿Quién dijo ya lo busqué? No, Yo, a ver Yo quién lo dijo. tengo, hermana. ¿Me lo lees, Siento- por favor? ¿O no los Dice, lees? te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Muy bien. Entonces aquí vemos que todo lo que vemos nosotros nos deja sorprendidos. Toda la creación de Dios, todo lo que Él nos ofrece, hay veces nos deja sorprendidos. ¿Por qué? Porque muchas veces no dimensionamos todo lo que Dios nos da, la plenitud de Dios. Entonces, muchas veces nosotros eh, el simple hecho de nosotros respirar, el simple hecho de que se nos mueva un dedito de la mano, y que cada partecita de nuestro cuerpo está totalmente, está bien formado. Y si de pronto una partecita falla, muchas veces en todo el cuerpo se resiente. Entonces es maravilloso ver cómo Dios nos creó. Ahora les voy a hacer muchas preguntas hoy.
Entonces ahora a Raquel le voy a hacer esta pregunta. Dice, si tuvieras que elegir una sola cosa de la naturaleza que te haga decir, Dios es real, ¿cuál sería? Vuelvo y les hago la pregunta. Si ustedes tuvieran que elegir una sola cosa de la naturaleza que nos haga decir, Dios es real, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería? A ver, Raquel, a ver, Elaine, Gaby, Eh, Andrea. Bueno, hermana, yo no sé si cuenta como parte de la naturaleza, pero la gravedad, porque hace unos días en una clase de ciencias, el profesor nos puso un documental. Básicamente, el ser humano está diseñado de forma tan perfecta por Dios, que sin la gravedad, o sea, la gente que va al espacio, básicamente su cuerpo se deteriora de forma súper rápida. O sea, digamos, la parte de los huesos se les van deteriorando hasta el punto de que a veces no pueden de que caminar, de que literalmente necesitamos la gravedad. Y yo siento que esto es algo tan perfecto porque nos demuestra la existencia de un ser superior, o sea, de Dios, que fuimos creados de forma tan diseñada, o sea, tan pensada, tan perfecta para que una simple cosa como la gravedad, o sea, cuando el ser humano está fuera de la Tierra, nos afecta el hecho de no tenerla. Ajá, muy bien. A ver, Raquel, te escuchamos. Si tuvieras que elegir algo de la naturaleza donde te demuestre que Dios es real, ¿qué elegirías? O contésteme cualquiera. ¿Qué elegirían ustedes donde vean que Dios es real, que se vea a Dios allí reflejado? Levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? No veo. Gaby y después Christopher. Ah, bueno, entonces, a ver, Y después Gaby, Raquel. Christopher, ¿y quién más? Y Raquel. Bueno, entonces primero Raquel, luego Gaby y luego... Primero Gaby, primero. Ah, bueno, entonces tú me ayudas con ese orden, por favor. Ok, Gaby. Gaby. Pues yo diría, es que yo he visto que hay un bosque donde dicen que Dios hizo en esos, los 6 días pasó ahí en ese bosque, 7 días pasó en ese bosque, y ahí, justo en ese bosque hay muchas plantas exóticas, entonces yo podría decir que eso es una demostración de que Jesús existe, de que Dios existe, y además que el ser humano es tan perfecto y si, aunque no existiera aunque no existiera Jesús, de donde los seres humanos hubiéramos existido con nuestra cara, con nuestras diferencias, ¿quién nos hubiera hecho? Muy bien, muy bien. Sigue Además que dicen entonces. que Dios nos hizo a su voluntad y semejanza. Entonces, pues así, ¿qué A su digo? imagen y semejanza. Christopher. ¿Cómo fue la pregunta? Yo tengo un concepto, pero no sé, no me acuerdo de la pregunta. Bueno, dice, si tuvieras que elegir una sola cosa de la naturaleza que te haga decir que Dios es real, ¿cuál sería? O el océano, Sí. porque él creó los animales acuáticos y pues hay diferentes tipos de animales acuáticos. Muy bien. Muchas gracias. Raquelita, ¿cierto que me dijiste, hermano Jesús? Raquelita, sí. Pues yo diría que el universo y el planeta Tierra es impresionante como todos los planetas, incluido el planeta Tierra, puedan mantenerse alrededor del Sol sin chocarse, sin, sin, pues sin chocarse, sin caerse y aún con toda la contaminación ambiental, todavía eso que protege al planeta Tierra pueda estar construido, no totalmente destruido por las fábricas y todo eso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en el Salmo 139 nos dice que nosotros somos maravillosos, somos una obra maravillosa. Entonces va otra pregunta, dice, ¿por qué a veces nos cuesta tanto creer que somos una obra maestra de Dios
cuando nos miramos al espejo. Muchas veces nosotros nos miramos al espejo y no vemos esa persona maravillosa, sino que muchas veces nos vemos los defectos. Que tengo este gordito acá, que por decir uno que ya estaba viejito, me tengo una arruga acá. Porque hay veces nos cuesta a mí creer eso si somos criaturas, ustedes mismos lo están diciendo, somos seres creados por Dios de una manera única. Entonces, ¿por qué muchas veces alguno de ustedes se ha mirado al espejo y ha dicho, y de pronto no ha sentido, no ha visto ese ser maravilloso, esa obra maravillosa creada por Dios? A ver, los escucho. O siempre decimos, somos hermosos, Dios me creó único, Dios me creó perfecto, soy perfecto para Él, así tenga defectos. A ver, los quiero escuchar. Cuando ustedes se miran al espejo, ¿qué se dicen? ¿O no se dicen nada? Todos nos miramos al espejo, no digan que no. A ver, los escucho, a ver, Emanuel, tú te miras al espejo, no digas que no. ¿Qué te dices o qué observas cuando te miras al espejo? Casi nunca me veo al espejo, pero las veces que me veo no digo nada. No dices, ay, me puse la camisa al revés, no me peiné. No, no te fijas en eso. En eso sí, porque Ah, sí, ves que sí te fijas. Perdón, hermana, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. A ver, que porque hay veces siendo nosotros unas criaturas, unas obras maravillosas de Dios, porque hay veces cuando nos miramos al espejo, nos cuesta tanto creer que somos esa obra maravillosa. ¿Por qué nos cuesta tanto creerlo? Pues yo diría que sería por los estereotipos de la belleza, ya que el ser humano ha creado como no, que en Venezuela, en Colombia, en diferentes lugares del país, de los países del mundo, pues hay estereotipos físicos y entonces la gente dice, no, yo no soy perfecta y siente mucha inseguridad de su cuerpo, de su cara, de su cabello y pues de la gente que también critica, por la gente, yo no sé por qué critica, pero eso critica y no, porque todos pues quieren el estereotipo que dice el país. O sea que si hay un estereotipo que, o sea, digamos un estereotipo, ¿no? Que la chica debe ser rubia, con ojos azules, blanquita y un montón de cosas ahí. Pues esos son los estereotipos de la mayoría que dice el mundo. Y pues, en cambio hay una chica que es cabello negro, es morenita, ojos oscuros, pero es preciosa porque todos somos hermosos y perfectos. No perfectos en personalidad, sino perfectos en apariencia, ya que Dios nos hizo perfectos. Porque Dios nada se equivocó y todo lo hizo perfecto porque dijo, en cada día dijo, esto está bien. Muy bien. ¿Y tú cuando te miras al espejo, qué te dices? ¿O no te dices nada como Emanuel? Pues yo diría, yo me veo al espejo, yo noto, pues sí, a veces, digamos, a veces sí me siento insegura, pero yo creo en Dios y yo pienso, Dios nos hizo perfectos, entonces yo, ¿por qué me voy a sentir así? Si Dios me hizo perfecta a mí, entonces yo soy hermosa tal como soy. Muy bien, sí, Mm. muy bien. Dios nos hizo tal y como somos y debemos aceptarnos así. Que los años van a pasar y ya, por decir, yo ya estoy viejita, entonces ya no voy a hacer lo mismo cuando tenía 20 o 30 años. Y nuestro cuerpo tiende a cambiar, pero ante los ojos de Dios, yo soy la persona más hermosa del mundo. Nosotros las mujeres, aunque ya los hombres somos muy vanidosas, entonces nos organizamos, nos peinamos y ahí muchas veces decimos, es que Dios me creó tan linda, soy un ser maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios es ese diseñador perfecto y Él me quiso hacer así. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que dicen las apariencias. Muchas veces la gente le gusta a las personas delgadas, con un cuerpo esbelto, que le quede la ropa así, así, no. Yo soy gordita. Bueno, antes era delgada, yo soy gordita y yo me veo bien ante los ojos de Dios y
ante mí misma. Entonces es muy importante ese amor propio, amarnos tal y como somos. Así hayan cambios, obviamente a medida que crecemos van a haber cambios, pero amarnos tal y como somos. No decir, es que esta parte de mí, no, esto me parece muy feo. Es que Dios, ¿por qué me hizo así? Es que Dios, ¿por qué esto y lo otro? No, Dios te quiere tal y como eres. Bueno, muy bien. Otra pregunta. Les dije que les iba a hacer muchas preguntas. Bueno, referente pues a ese tema las maravillas que Dios puso en nuestras vidas. Bueno, nosotros vemos las maravillas de Dios en muchos aspectos. En su creación, en el espacio, en el mar, en su creación, en nosotros mismos, pero hay veces llegan las crisis, llegan las cosas que de pronto nos hacen sentir mal. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos recordar el poder de Dios o esas maravillas de Dios en los tiempos difíciles, cuando las cosas no nos salen bien? Cuando de pronto ustedes que están estudiando pierden un examen, yo estudié, pero yo me quedé toda la noche estudiando y pierdo el examen. Entonces, cómo ven ustedes las cosas maravillosas en esos momentos difíciles? A ver, ¿las ven igual o las ven diferentes? Gaby levantó la mano. ¿Quién la levantó? Gaby. Gaby, bien, puede, te Bueno, hermana, escuchamos. A ver. bueno, hermana, claramente todos vemos las cosas diferentes a como lo hacemos normalmente, por lo menos si estamos en situaciones, ¿no? Ay, que ganamos un examen en 100, estamos felices, contentos, así. Pero cuando uno pierde el examen, uno se siente triste. Pero la forma de recuperar toda la forma de ponerse alegre o seguir creyendo en Dios es leer la Biblia, orar para la próxima examen. Además que a veces hay de que, no, yo le oré mucho a Dios para que me ayudara con este examen, y igual lo perdí, no, yo no voy a creer más en él o algo así. Pero es que en la Biblia dice, Jesús, aunque prometa y no llegue el día en que tú quieres, Él va a llegar. Aunque tarde millones y millones de años, Él va a llegar. O sea, Él va a cumplir su promesa. Porque además que lo puede guardar para otros momentos. No, que, ay, yo perdí este examen, pero es una miniatura, es un examen que no importaba tanto. En cambio, el examen al final, entonces Jesús dice, ay, entonces yo no hice esto. Entonces Dios dice, bueno, te mando para que puedas ganar este examen final, que es súper importante. Además que tú también tienes que poner de tu parte estudiando. Entonces yo Así es. diría que eso es lo mejor, leer la Biblia y orar y siempre creer en Dios y tener fe, porque dejar de tener fe solo provocará que Dios no sea salvo y Dios pues no tenga fe en ti de que tú vas a ser un ser humano porque dejaste de tener fe en Él. Muy bien, Gaby. Sí, muchas veces en nosotros no todo va a ser perfecto. Pero nosotros como cristianos debemos saber cómo enfrentarnos a ciertas situaciones. Hay situaciones difíciles que tenemos que manejar. ¿Nos van a llegar? Sí. Pero yo les he dicho, Dios quiere probar en esos momentos de situaciones difíciles, Dios quiere probar nuestra fe. A ver qué tan grande es mi fe. Si ante cualquier dificultad voy a desfallecer, si ante cualquier prueba voy a dejar de estar con Él, no. Dios nos quiere probar y ya de nosotros depende cómo vamos a demostrarle esa fe que tenemos en Él. Si ante cualquier situación quedamos bajoneados, quedamos destruidos, no encontramos una salida, o al contrario, por medio de esa situación vamos a encontrar salidas para poder salir adelante. Entonces lo importante es mantener esa fe viva, creer en las promesas de Dios, y tenemos que tener en cuenta que los momentos difíciles van a llegar, pero nosotros debemos combatir todo esto con la palabra, como dice Gaby, y creyendo siempre, teniendo esa fe genuina y creyendo en esas promesas de Dios. Que si Él nos da una prueba difícil, no es para que nos quedemos allí, Él nos va a dar la solución. Se los digo por experiencia, pruebas difíciles que llegan a la vida y Dios está ahí, Dios está ahí. Y
siempre seguir firmes. Bueno, gracias por la participación. Bueno, entonces, como vimos, una de las maravillas de Dios es la creación. Y como vemos, la creación de Dios es tan linda, tan perfecta. Vemos la manera como Dios se mostró, como Dios mostró ser un artista espectacular. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos nos agrada. Vemos el universo, es infinito, es hermoso. Vemos su naturaleza, los animales, los árboles. Vemos acá en mi país, no sé cómo se llama, es un árbol que por épocas, las hojas todas se ponen verdes, todas, todas, todas. Y en una época ya esas hojas ni se ven. Y pasa el tiempo y esas hojas se ponen, he visto uno que se pone las hojas todas moradas, hermosas. Entonces ahí está el poder de Dios, el poder de ese artista maravilloso que se ingenió, diseñando todo eso para nosotros, para que nosotros lo disfrutemos. Entonces vemos que en el Salmo 119, 1 nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces allí vemos el poder inmutable de Dios y el carácter y propósito que Dios tenía, que son perfectos y que nunca van a cambiar y que van a garantizar la estabilidad y la fidelidad eterna. Entonces vemos esas maravillas de Dios en su creación. También, como dijeron ustedes, vemos, las maravillas reflejadas en nuestro cuerpo humano. Em, Miremos que nosotros somos esa obra maestra de Dios. Em, Vemos que nuestros sentidos, son maravillosos. Y vemos que en nuestro ojo es más completo que una cámara. Entonces vemos también que el corazón de nosotros late y late más o menos 100.000 veces al día, sin detenerse ni un instante. Entonces vemos esa maravilla de Dios en nosotros. Vemos que nuestro cerebro, procesa mucha información que muchos computadores, potentes. Muchas veces nosotros no desarrollamos toda esa capacidad que Dios nos ha dado. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a alabar a Dios porque en el Salmo 139:14 nos dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Entonces, ¿qué debo hacer yo como el salmista? Alabar a Dios por todo lo que nos da, por todas sus obras, por su creación, por mi cuerpo, por todo lo que hizo por mí. Y también algo muy maravilloso que Dios nos da es su amor personal. Vemos que a diferencia de un artista solo mira su obra, eh, mira cómo está diseñada, mira cómo la va a proyectar. Pero vemos que Dios, este artista maravilloso, interactúa con nosotros. Él interactúa con nosotros que somos su obra genuina. Él nos escucha. Dios oye todo lo que nosotros le decimos, nuestras tristezas, nuestras alegrías, y muchas veces, ustedes como adolescentes, sufren burlas de pronto por el bullying, porque los critican por esto, por lo otro, por su comportamiento, la forma en que visten, pero vemos que Dios tiene sus ojos puestos en nosotros y Él nunca nos va a dejar solo y Él promete estar siempre con nosotros en esos momentos que vivimos personalmente. Y entonces vemos que Él tiene un plan de rescate. ¿Y cuál es? La maravilla más grande es que a pesar de que la humanidad, o nosotros, los seres humanos, muchas veces nos alejamos de Él, Dios, ¿qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo para reconciliarnos con Él, darnos el perdón de pecados y hacernos su Hijo. Entonces, aquí vemos las maravillas de Dios
para con nosotros, que muchas veces nosotros por estar enfocados o enfocadas en las cosas exteriores, en las cosas del mundo, nos olvidamos de todo eso que Dios nos ofrece. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer con todas esas maravillas que Dios nos dio? Debemos esperarlas siempre, tener fe en que Dios siempre actuará en nuestras vidas, de que Dios nunca nos va a dejar solos, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, a pesar de que hoy no me fue bien, mañana nos irá mejor y todo va a salir perfecto porque Dios así me lo prometió. Debemos adorarle siempre. Debemos responderle a ese amor, a esa grandeza con mucha gratitud. ¿Y cómo? Leyendo su palabra, alabando, orando. ¿Y qué debo hacer también? Contar todo esto a las personas que no conocen a Dios. No guardarnos eso para nosotros, porque muchas personas tienen muchos vacíos en su corazón y están alejadas de Dios. Y entonces nosotros que tenemos ese Dios maravilloso, que nos bendice con su amor, con su presencia, que nos creó maravillosos a su imagen y semejanza, debemos contarle al mundo todo eso que tenemos de nuestro Dios maravilloso, todo lo que Él nos da cada día. Es que a cada instante, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, Dios nos muestra sus maravillas en pequeñas acciones que tal vez nosotros ni nos damos cuenta. Cuando sentimos el viento en nuestra cara, que nos despeina, esas son las maravillas de Dios, que nos manda ese viento porque de pronto tenemos calor. Cuando escuchamos un ave cantar, cuando escuchamos el sonido del agua, son cosas maravillosas que Dios nos brinda cada día. Entonces, estemos agradecidos con Dios, estemos agradecidos por ese amor, por ese Dios maravilloso, por ese Padre que siempre está atentos de nosotros, que nunca nos deja solos, que siempre está ahí con nosotros. Bueno, entonces ya terminó la clase, pero les quiero compartir la alabanza que me pareció muy bonita y dio pie como para dar esta clase y dice así. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son tus maravillas. Amén. Hermano Jesús, lo dejo ya a usted. Amén, amén, amén. Muchas gracias por la canción y la canción tiene tremendo significado. Tiene tremendo significado y todos nosotros sabemos que la maravilla de Dios es lo más grande que hay. Y si no hubiera sido por Él, ninguno de nosotros estuviéramos aquí en este momento. Muchas gracias por su clase y muchas gracias por las clases de las niñas también, que estuvo muy buena por allá también. Hasta, estuvo muy buena y la clase de los niños y la clase de los mayores y la clase de todo el mundo y la clase que usted no acaba de traer también estuvo muy bonita. Entonces, le damos muchas gracias. No la vemos más. ¿Hasta cuándo? Como dijo hermano, Hasta Hasta junio, junio, hasta ¿no? junio con la ayuda del Señor. Ok, entonces está bien, está bien, está bien. Hasta junio no la vemos más. Entonces ahora va a venir el hermanito Christopher a despedirnos con una oración. Amén.